¿Qué tal? Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bellísimo sentimiento llamado Excel con el desarrollo del temario del examen del desarrollo del temario del examen de certificación MO 201, Microsoft Excel Expert Office 2019. El siguiente tema que vamos a tratar es la función sumar sí. Vamos a irnos al portal de Microsoft para ver de qué trata la función. Aquí nos dice para qué versiones está y aquí está nuestro queridísimo Excel 2019. La función sumar sí se usa para sumar los valores intervalo de un rango que cumplan los criterios que haya especificado. Por ejemplo, supongamos que en una columna que contiene números solo quiere sumar los valores mayores que 5. Puede usar la siguiente fórmula: sumar en este rango de B2 a B25 únicamente los valores que sean mayores a 5. Viene un pequeño ejemplo de un video de cómo se realiza. Y dice, este video forma parte del curso de formación Sumar números en Excel. También pueden consultarlo como tal. Sugerencias, si lo desea, puede aplicar los criterios a un rango y sumar los valores correspondientes de otro rango. Por ejemplo, la fórmula sumar si B2, B5, eh, el criterio va a ser que sea Juan y va a sumar los valores que están en C2, C5. Dice, sumas solamente los valores del rango C2, C5 en los que las celdas correspondientes del rango B2, B5 sea igual a Juan. Para sumar las celdas en función de varios criterios, vea la función sumar si conjunto, que la vamos a ver más adelante. Importante, la función sumar si devuelve los resultados incorrectos cuando se usa para comparar cadenas de más de 255 caracteres con la cadena o el mensaje de error, numerar valor. La sintaxis. Sumar si, rango, criterio 1, rango suma. La sintaxis de la función sumar sí tiene los argumentos siguientes: intervalo, o en este caso el rango. Es obligatorio el rango de celdas que se desea evaluar según los criterios. Las celdas de cada rango deben ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Los valores en blanco y de texto se ignoran. El rango seleccionado puede contener fechas en formato estándar de Excel. A continuación se incluyen ejemplos. Criterio obligatorio. Es el criterio en forma de número, expresión, referencia de celda, texto o función que determina las celdas que van a sumar. Se puede incluir caracteres comodín, un signo de interrogación para que coincida en cualquier carácter individual, un asterisco para que coincida con cualquier secuencia de caracteres. Si desea buscar un signo de interrogación o un asterisco real, escriba una tilde antes del carácter. Esta tilde sale con la combinación de teclas al 126 del teclado numérico. Dice, por ejemplo, los criterios pueden expresarse como 32, entre comillas, como viene un mayor que, dice comillas, mayor que 32 comillas. B5, 3, signo de interrogación, comillas, comillas, manzanas, asterisco, comillas, y comillas, asterisco, la tilde, comillas, hoy. Importante, cualquier criterio de texto, cualquier criterio que incluya los símbolos lógicos o matemáticos debe estar escrito entre comillas dobles. Si el criterio es numérico, las comillas dobles no son necesarias. El rango de suma es opcional. Son las celdas reales que se sumarán si es que desea sumar las celdas a las ya especificadas en el argumento rango. Si omite el argumento rango suma, Excel suma las celdas especificadas en el argumento rango, las mismas celdas a las que se aplica el criterio. Rango de suma debe tomar el mismo tamaño y forma que intervalo. Si no es así, el rendimiento puede verse afectado y la fórmula sumará un rango de celdas que comienzan con la primera celda de el rango de suma, pero tiene las mismas dimensiones del rango. Por ejemplo, intervalo A1, A5, rango de suma B1, B5, coincide el rango, entonces celdas sumadas reales B1, B5. Aquí nos dice A1, A5, B1, K5. Aquí ya se mueve varias columnas hacia la derecha. El único rango que va a sumar para que corresponda con el rango el rango del intervalo sería B1 a B5. Aquí vienen algunos ejemplos. Dice, copie los datos de este ejemplo en la tabla siguiente y pégalos en la celda A1 de la hoja de cálculo nueva en Excel. Para que las fórmulas muestren los resultados, selecciónelas, presione F2 y luego Enter. Si lo necesita, puede ajustar los anchos de la columna. Ok. Yo ya pasé este ejemplo a nuestra hoja de cálculo y también me traje los ejemplos que vamos a realizar. Vamos a abrir nuestro queridísimo Excel donde se encuentra y aquí ya lo tenemos.
Entonces yo ya tengo capturada esta tablita que viene acá en el portal, que es esta de acá. Son estos datos de acá como tal. Y vamos a ir haciendo cada uno de estos ejemplos. Entonces el primero nos dice, suma las comisiones de los valores de propiedad superiores a 160.000 euros. Valores de propiedad superiores a 160.000 euros, va a sumar las comisiones. Entonces la fórmula nos dice igual, sumar sí, damos tabulador y nos dice el rango. Tenemos que seleccionar. Como vamos a sumar todas las que la propiedad supere los 160.000, entonces le vamos a decir, ¿sabes qué? Este es mi rango. El criterio es que sea, como va a ser, vamos a tener un mayor que, vamos a poner un mayor que, vamos a poner 160, 1, 2, 3. Y en este caso sí nos pide que lo que se va a sumar es el rango de la columna comisión. Por ello es que sí tenemos que decirle, ¿sabes qué? Tenemos que eh, ponerlo explícitamente y damos enter. En este caso nos dice que el resultado son 63.000 euros que se encuentra aquí en el resultado, ¿vale? Vamos a hacer el siguiente ejercicio que nos dice, suma los valores de propiedad superiores a 160.000. Ok, en este caso va a sumar los valores superiores a 160.000. Entonces aquí lo que vamos a hacer es igual poner nuestra función sumar sí, nos dice el rango es valor de la propiedad, nos está diciendo aquí valor de la propiedad, y dice que ese rango debe ser superior a los 160.000. Entonces ponemos mayor que 160, 1, 2, 3, cerremos comillas, cierro paréntesis, porque en este caso no necesitamos especificar nada más, porque el mismo rango que se va a sumar es el rango como tal. No tengo el rango, va a ser el rango de suma. Entonces damos clic aquí en Enter y el resultado debe ser 900.000. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es este de acá, que nos dice suma las comisiones de los valores de la propiedad igual a 300.000 euros. ¿Vale? Entonces, como podemos ver aquí únicamente es uno el que coincide, entonces el resultado debería ser 300. Este, la comisión sería 21.000. Entonces, aquí vamos a poner la función sumar sí. El rango dice, donde las comisiones de los valores sean igual a 300.000. Suma las comisiones de los valores de la propiedad. Ok, va a sumar las comisiones de las propiedades que sean igual a 300.000. Entonces, vamos a decirle, el rango va a ser este. Y nos dice el criterio, dice que deben ser iguales a 300.000. Como son iguales, nosotros únicamente ponemos el número 300.000, ya sea que pongamos 3, un 3 y 5 ceros, 300.000, 1, 2, 3. O podemos poner, en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, podemos poner 3, es 5, que son 5 ceros, y el rango de la suma va a ser la comisión. Cerramos paréntesis y nos da un total de 21.000. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el único valor de la propiedad que tiene 300.000 es este. ¿Qué pasa si este dijera 300.000? Vamos a hacer el cambio. Entonces sumaría 21 más 14, nos daría 35.000. ¿Sale? Control Z. Vamos a ver el siguiente ejercicio que nos dice, suma las comisiones, lo que va a sumar es esto, de los valores de propiedad superiores al valor en C2, que es 250.000. Entonces aquí vamos a ver. Suma las comisiones de los valores de la propiedad. O sea, la suma, el rango de suma es este, pero el rango que va a comparar es este. Y va a decir, ¿sabes qué? Compárame los valores que sean superiores a 250.000. Perfecto. Entonces aquí decimos igual. Sumar, sí, tabulador. El rango nos dijo de la propiedad, donde el superen, en este caso, vamos a decirle, vamos a poner, como vamos a ocupar un mayor que, lo vamos a poner entre comillas, el mayor que, posteriormente cerramos la comilla y lo vamos a concatenar con ampersand, con el valor que tiene la celda C2, ¿sale?
Y el rango de la suma va a ser el de la comisión, suma de las comisiones, perfecto. Cerramos paréntesis, damos enter. Entonces nos dice que, en este caso nos dijo aquí 70,000 mayores a C2, P2, 25. Aquí nos puso 49,000. A ver, vamos a validarlo. Dice todo, el rango es este como tal. El criterio va a ser mayores a 250,000. Ah, ok. Aquí 250, dice 250 euros. Vamos a poner 250, 1, 2, 3. ¿Vale? Y aquí vamos a copiar. Vamos a copiarle el formato de este para que nos lo muestre igual, sin bueno, lo muestra con decimales. Vamos a copiar esto y vamos a ponerle acá. Perfecto. Ok, entonces como aquí decía 250 euros, por eso es que pues sumaba todas las comisiones. Entonces, en este caso, ¿qué hizo? Ya nos dice acá el rango. El rango, pues es todo ese, el de A2 a A5. Luego va a comparar el criterio, que sean mayores a 250,000. Aquí ya aparece correctamente. Y el rango de suma, pues ya nos dice el rango de suma de los que coincidan es lo que va a sumar. ¿Sale? Entonces, en este caso, mayores a 250,000 serían estos dos, entonces sumaría 21,000 más 28,000, nos daría un total de 49,000 euros. Vamos a ver qué nos dice el siguiente ejercicio en el ejemplo 2. Dice, copie los datos del ejemplo en la tabla siguiente y péguelos en la celda A1 en una hoja de cálculo nueva de Excel. Para que las fórmulas muestren los resultados, selecciónalas, presione F2 y luego Enter. Si lo necesita, puede ajustar los anchos de las columnas para ver todos los resultados. Ok, entonces aquí son 2,300, 5,500, 8,000. Ok, vamos a ver. Ya pasé estos datos como tal y acá están los ejercicios. Vamos a nuestro ejemplo número 2 y vamos a ver que coincida. Aquí sí dice, bueno, únicamente tenemos los valores 2,300, 5,800, 400, 4,200, 1,200. Vamos a ver si son correctos. Ah, 2,300, 5,500. Perfecto. Estos sí están correctos. Ok. Vamos a realizar los ejercicios. Entonces, el primer ejercicio nos dice, suma de las ventas de todos los alimentos en la categoría frutas. ¿Vale? Suma de todas las ventas son estas, donde la categoría sea fruta. Entonces, en este caso va a sumar este y este. 800 más 1,200 me va a dar 2,000 de resultado. Entonces, nos va a decir igual, sumar punto sí, y nos dice, ¿cuál es el rango? Va a ser de A2 a A7. El criterio es que sea frutas. Entonces nosotros podemos seleccionar una que diga fruta. Damos doble clic aquí en A4, le damos F9, ya me lo puso el valor como tal. Damos coma. ¿Y qué es lo que va a sumar? El valor de las ventas que coincidan con ese rango. Damos enter y me sale que es un resultado de 2,000. Para esto también, para que quede en el video, les voy a dejar aquí el fórmula texto. Fórmula texto. Cálculo N. Veamos, copio la fórmula y la pego acá. Listo. Y vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar la fórmula y la voy a copiar acá. Control V. Perfecto. Luego nos dice, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, suma de las ventas. O sea, el rango que se va a sumar es este. De todos los alimentos que terminan en S. De todos los alimentos que terminen en S. Aquí vamos a hacer uso de un comodín. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Vamos a poner aquí. Igual. Sumar punto sí. Dice que el rango va a ser, la comparación lo va a hacer con este rango. Luego nos dice, ¿sabes qué? El criterio va a ser, como es un texto, va a decir que termine con ese. Entonces, todo lo que esté antes de la S, por eso ponemos un asterisco, luego ponemos una S. Esto quiere decir, el asterisco significa todos los caracteres que quieran, toda la cadena de caracteres que sean, pero que al final terminen con la letra S. Y lo que coincida con ello, vamos a realizar la suma de las ventas. Cerramos paréntesis, damos enter y me dice que son 8,500. Ok, vamos a ver aquí. Vamos a revisar.
Este es de este ejercicio de acá, que de todas maneras, bueno, ahorita vamos a checar. Dice que debe de ser eh, tomates, naranjas y manzanas. Tomates, naranjas, zanahorias y manzanas. Entonces, según yo, la suma sería este, y nos da un valor de, la suma dice que son aquí en nuestra barra de estado 8,500. Entonces, vamos a validar ese tema. Bien, entonces aquí se trata de este ejercicio como tal. Aquí nos dice que debe ser tomates, naranjas y manzanas, pero si se dan cuenta, zanahorias también termina en S. Si nosotros ponemos zanahorias, pero lo ponemos en singular, en ese momento nos da el resultado de 4,300 euros, que de hecho vamos a copiarle el formato a toda esta columna como tal, para que no tengamos detalles. Vamos a copiar la fórmula texto, lo voy a poner aquí. Entonces, como zanahoria estaba en plural, entonces también hace la suma. Tomates termina en S, sí. Le suma naranjas, le suma zanahorias y le suma manzanas. Y podemos ver acá en la barra de estado que efectivamente nos da 8,500 euros. Si este zanahorias está en plural, en singular, perdón, entonces sí nos daría un total de, para tomates, naranjas y manzanas, y vemos en la barra de estado que nos dice que la suma son 4,300 euros. ¿Vale? Entonces allí hay un detalle con, vamos a ver cómo está escrito acá miren, si se dan cuenta, dice zanahorias en plural. Entonces mi resultado era el correcto. ¿Vale? Acá decía zanahorias. Entonces el resultado debe ser 8,500 euros. Vamos a hacer este de aquí, me lo salté. Dice, suma de las ventas de todos los alimentos en la categoría verduras. O sea, todo lo que sea verduras va a sumar las ventas. El rango de suma va a hacerse todo lo que coincida con ventas. Entonces vamos a hacer nuestra fórmula, sumar punto sí. El rango va a ser la categoría donde sea verduras, como es texto, lo vamos a poner entre comillas, verdura. En este caso lo puse yo textualmente. Y el rango de suma dice que va a ser, pues, las ventas. Damos Enter y nos dice que es un total de 12,000 euros. Copiamos la fórmula, texto y la pegamos. El último ejercicio nos dice sumar las ventas de todos los alimentos que no tienen una categoría específica, que no tienen una categoría. Precisamente por eso está este en blanco y el resultado tendría que ser 400 euros. ¿Vale? Entonces vamos a decirle, ¿sabes qué? Suma, suma sí. Dice, todas las ventas, el rango va a ser donde la categoría no tenga una categoría. Entonces, eso lo hacemos con una cadena de texto vacía que coincida con esto y el rango de suma son las ventas. Damos Enter y en ese momento tenemos 400 euros. Vamos a copiar fórmula texto, control C, control V. Entonces, vamos a ver qué hizo, por ejemplo, esta que era la que no nos sale los 4,300. Vamos a ver por qué. Vamos a hacerlo a detalle. Primeramente nos pide un rango. El rango ya dice que es tomates, apios, naranjas, mantequillas, zanahorias, manzanas. Luego el criterio nos dice que todo lo que tenga, cualquier texto, lo que sea, a la izquierda, pero que termine en la letra S. Y todo lo que coincida con eso va a decir rango de la suma. Pues el rango de la suma es este, pero únicamente va a sumar los que coincidan, ¿sale? Entonces dice tomates, entonces sumo las ventas. Naranjas termina en S, entonces sumo los de naranja. Zanahorias termina en S, entonces sumamos lo que digan zanahorias y todo lo que está en S, manzanas también termina en S y con eso vemos que nos da un valor de 8,500 euros la suma, ¿sale? Y creo que hasta ahí quedan los ejemplos. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, de hecho, ya aquí viene que también vamos a ver, y se vea también sumar si conjunto. Entonces, esta es la forma en la que se trabaja la función sumar punto sí, los ejercicios que nos propone el mismo Microsoft como tal. Entonces, esto también es cuestión únicamente de practicar las fórmulas, cómo se realiza la función y hacerla una y otra vez y entenderlas como tal. ¿Sale? En este caso, por ejemplo, aquí que le hicimos concatenamos el valor, acá nos dice el rango es
el valor de la propiedad como tal, el criterio va a ser mayor a 250,000. En este caso, tuvimos que concatenar el símbolo de mayor que con el valor que estaba en la celda C2, que es, en este caso son 250,000. Si yo digo aquí en el criterio, aparece allí, entre comillas ya, mayor a 250,000. ¿Sale? Lo concatena y me lo hace texto, y lo que coincida va a realizar, el rango de suma va a sumar únicamente lo que coincida con este criterio. ¿Sale? Entonces, con esto damos por terminado este video de la función sumar sí. Nos vemos en el siguiente video y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.